Muy bien. Decía entonces, en la última clase quedamos en autorutas. Bueno, en realidad, para contextualizar, estamos viendo la clasificación funcional de las carreteras, donde habíamos definido 3 tipos de carreteras y 3 tipos de caminos. Y entre los 3 tipos de carreteras están las autopistas, las autorrutas y las primarias. Y dentro de lo que son caminos están los colectores, los locales y los de desarrollo. Obviamente cada uno tiene sus propias características que tienen que ver con algunos parámetros muy importantes. Por ejemplo, les recuerdo, en las autopistas habíamos dicho que en principio son infraestructuras que obviamente tienen que ser de libre diseño. O sea, no puede haber obstáculos cuando esté efectuando el diseño, ¿no? Y eso se aplicará en el área rural. Otro aspecto, que las velocidades en este tipo de infraestructuras son bastante altas, ¿no? Entonces, en la clasificación funcional vimos, por ejemplo, que para terrenos llanos la velocidad era 120, para terrenos ondulados 100 y para terrenos montañosos 80. ¿Sí? Esa es otra de las características. La tercera característica que quiero mencionar son infraestructuras protegidas. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente no hay acceso ni para peatones ni animales. Ya, entonces en esos casos se busca otras alternativas que pueden ser paso a desnivel, pasos por algunas infraestructuras hidráulicas como las alcantarillas. Ya, ese es el otro detalle. El cuarto detalle, una autopista siempre se construye con 2 calzadas. Inicialmente puede tener 2 carriles cada calzada, pero a medida que vaya, digamos, creciendo, en este caso, la cantidad de usuarios, podemos incrementar esas calzadas. Entonces, eso es otra de las características. Otra de la quinta, creo que es, perdón si no me equivoco, es la separación de calzadas. Mínimo se recomienda que sean 13 metros, ¿sí? Entre calzada y calzada. O sea, borde de calzada con el otro borde de la otra calzada. 13 metros, ¿no? Y el otro aspecto que debemos tomar en cuenta es los accesos y las salidas de los vehículos en estas infraestructuras. Nos habíamos recomendado que no sea en menos de 5 kilómetros, o sea, tanto para acceder como para salir de la autopista. En todo caso, el criterio de este tipo de infraestructuras es que en lo posible no se moleste la atención de efectuar, digamos, paradas recurrentes, sino que el flujo tendría que ser continuo, ¿sí? Y por eso se exige alta velocidad, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente no vayan en caravana los vehículos. Si es posible, los vehículos vayan solos, independientemente de la cantidad de vehículos o de los usuarios que se tengan, ¿no? Y digamos, la última observación es que no puede ingresar cualquier vehículo a estas infraestructuras. Tiene que ser un vehículo que cumpla las condiciones de velocidad fundamentalmente. Y les daba el ejemplo del tractor agrícola. Por ejemplo, un tractor agrícola, su velocidad máxima es 40 kilómetros hora. Entonces, ¿cómo puede ser que vaya en una ruta, por decirles algo, que la velocidad es 80 kilómetros hora? Ahora, ustedes dirán, pero igual puede ir, claro que puede ir, pero lo que no queremos son obstáculos, que de alguna manera ese vehículo siempre va a andar retardado, ¿no? Y para terminar, las condiciones de este tipo de infraestructuras, los accesos, ¿no? Son bien controlados, porque de lo contrario podemos generar, obviamente, situaciones que afecten la funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las características de las autopistas. Ahora vamos a entrar a las autorrutas.
que en realidad tienen relativamente las mismas características de una autopista, ¿ya? Entonces, de todas maneras, iremos revisando poco a poco algunas otras características particulares. Por ejemplo, dice, son carreteras existentes a las que se les ha construido o se les construirá una segunda calzada prácticamente paralela a la vía original. Eso, digamos, muchas veces trae confusiones, ¿no? Por ejemplo, en la doble vía entre Oruro y La Paz, que hemos hecho, hemos construido una vía paralela a la que ya existía, ¿sí? En algunos casos, en algunos sectores, donde los radios no iban a cumplir ciertas condiciones, entonces se han ido alternando la calzada antigua, ¿sí? Entonces eso es lo que se ha hecho, lo máximo. Después se ha respetado en realidad el trazo inicial que se tenía. ¿Ya? Pero, repito, eso no le quita los otros detalles que obviamente vamos a seguir mencionando. Normalmente se emplazan en corredores a lo largo de los cuales existen extensos tramos con desarrollo urbano, industrial o agrícola intensivo. O sea, las autopistas tenían que tener un espacio muy libre para hacer el diseño. En este caso, en las autorutas ya pueden pasar estas infraestructuras en algún desarrollo urbano, por decirlo así. Si vamos a tener problemas por el mismo nivel que tiene ese desarrollo urbano, podemos hacer viaductos, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, por ahí podemos hacer el diseño industrial o agrícola intensivo. En otras palabras, quiere decir que estas autorutas ya se pueden usar con fines de actividades económicas en una ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Lo único que hacemos es hacer que las velocidades sean altas para que, obviamente, las llegadas o los tránsitos sean en menos tiempo, quiero decir. ¿Ya? Luego, dice, están destinadas principalmente al tránsito de paso de larga distancia, pero en muchos subtramos sirven igualmente al tránsito interurbano, ojo, entre localidades próximas entre sí. Por eso les decía, estas infraestructuras, digamos, ya interactúan con una población o una ciudad con actividad, digamos, intensa o económica intensa, quiero decir, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Luego, seguimos. La sección transversal cuenta con 2 calzadas, es un detalle importante. No podemos hacer autobuses con una sola calzada. Con al menos de 2 carriles unidireccionales por calzada, debiendo existir un cantero central. Fíjense acá, es similar a lo que hemos recomendado en las autopistas. ¿Ya? Seguimos. Las autorutas deberán contar con un control total de acceso, igualita que las autopistas, ¿no? Respecto al acceso o salida de vehículos. También se dará control al acceso respecto de los peatones y animales a todo lo largo de la ruta, ya les he dicho. Los cruces, obviamente, ya van a ser en infraestructuras sobre nivel o debajo del nivel, ¿no? Si es sobre nivel, pensaremos en pasarelas. Si es debajo del nivel, pensaremos en hacer uso de algunas infraestructuras hidráulicas, en este caso, como las alcantarillas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo mismo, como habrán visto, casi estamos relatando lo mismo, ¿no? Ahora, esta es la diferencia más marcada, ¿no? El distanciamiento entre enlaces sucesivos no debe ser menor a 3 kilómetros. En las autopistas hemos dicho 5. Ahora estamos haciendo que sean más estrechos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las diferencias que tenemos. Por el resto, que no vale la pena ya seguir comentando, pero lo vamos a hacer a manera de retroalimentar. Son infraestructuras protegidas. O sea, eso sigue siendo lo mismo. Después hemos dicho altas velocidades. ¿Sí? Después hemos dicho en los ingresos, particularmente, no se deja ingresar vehículos
que sean o que tengan velocidades menores al diseño que sea F. ¿De acuerdo? Por el resto hemos hecho la referencia respectiva. Muy bien, seguimos entonces adelante. ¿Y qué son las carreteras primarias? ¿No? Entonces, aquí vamos a ir viendo todos estos párrafos e ir alimentando las cosas. Son carreteras nacionales o regionales con volúmenes de demanda medios a altos. Una aclaración. ¿Qué es una demanda media y una demanda alta? Normalmente los estudiosos han clasificado de la siguiente forma. Demandas medias son hasta 5.000 vehículos por hora. ¿Ya? Y demandas altas son hasta 10.000 vehículos por hora. ¿De acuerdo? Entonces, para que haya consistencia en la diferencia que se quiere expresar. Que sirven al tránsito de paso con recorridos de mediana a larga distancia. A ver, en esta parte, en nuestro país, ya lo dije alguna vez, el 80% de las carreteras que tenemos son bidireccionales, o sea, de una calzada y con dos carriles en sentidos diferentes de tránsito, ¿de acuerdo? O opuestos de tránsito. Entonces, ese es un detalle importante en nuestro país. Ahora, evidentemente, ya se ha ido avanzando con esto de las dobles vías, ya tenemos un porcentaje relativamente importante, pero de todas maneras todavía un buen porcentaje siguen siendo carreteras bidireccionales. No olviden que las carreteras primarias pueden ser de una o dos calzadas. Todo dependerá, por ejemplo, las dobles vías son carreteras primarias, ¿de acuerdo? De dos calzadas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando decimos que sirven de tránsito de paso con recorridos de mediana a larga distancia, igual, ¿no es cierto? O sea, en nuestro medio estamos hablando de 200, 300, hasta 500 kilómetros de separación, entonces, entre poblaciones importantes. Desde luego, por eso decimos mediana a larga distancia. Pero que sirve también un porcentaje importante de tránsito de corta distancia. Esto también es otro detalle. ¿Ya? ¿Y dónde se ve? En zonas densamente pobladas, perdón. ¿Y dónde se ve esto? En los accesos a las ciudades, ¿no ves? Si se han dado cuenta, a ver, hablaremos un poquito de la llegada de La Paz a Oruro. Ustedes saben que hay dos opciones, ¿no ves? Uno ir por la circunvalación, que es una primaria con dos calzadas. Claro que por la cuestión de dimensiones solamente hay un parapeto que separa a las dos calzadas. Pero también tenemos el ingreso por Tomás Barrón, ¿no es cierto? Que en todo caso ahí sí tenemos dos calzadas separadas mínimamente a unos 2 metros. ¿De acuerdo? Entonces igual en el ingreso de Cochabamba a Oruro, o sea, la avenida al Valle. Ustedes saben que actualmente están construyendo una avenida que se llama la Avenida del Moreno, ¿no ve? En ese sector. Ya, entonces fíjense los ingresos. O sea, esa Avenida del Moreno va a tener dos calzadas. En realidad va a ser una primaria porque va a servir tanto para el tránsito, en este caso urbano, como para el tránsito interdepartamental. ¿De acuerdo? Entonces por ahí se da. Al lado este, usted sabe, la 24 de junio igual. Al lado sur, ya saben, la DN, ¿verdad? Es la avenida que nos conduce y tiene dos calzadas. ¿De acuerdo? De esa forma se clasifica cuando decimos de corta distancia en zonas densamente pobladas. Y eso es lo que está pasando, digamos, en nuestro medio, ¿no? En las otras ciudades, no quiere decir. Bien, dice. La sección transversal puede estar constituida por carriles unidireccionales, separadas por un cantero central, ya que al menos dé cabida a una barrera física entre ambas calzadas, más de 1 metro libre, desde esta al borde interior de los carriles adyacentes, pero por lo general se tratará de una calzada con 2 carriles
para tránsito bidireccional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acabamos de decir que la doble vía Oruro-La Paz es, digamos en este caso, una primaria. En ciertos tramos, como en el caso de Oruro-Caracollo, la separación de calzadas inclusive es más de los 13 metros. Sí, es más. Pero cuando llegamos yendo de tránsito hacia el norte y llegamos a esta población rural de Mantecari, ese es un microclima, ¿no?, en pleno altiplano, que al salir de ese valle, obviamente las calzadas casi están juntas como en la circunvalación, ¿no es cierto? La separación es mínima, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede muchas veces, pero bueno, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer crecer el número de carriles en la circunvalación, ¿cómo afrontaríamos? Hacia el centro ya no se puede, ¿no? Porque ya está bien definido la separación de calzadas. Entonces el crecimiento necesariamente va a tener que ser hacia afuera. Pero ¿qué está pasando, digamos? Esto es lo que les digo, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco las urbanizaciones que están instaladas colindantes a la circunvalación, de alguna manera están invadiendo terreno, ya, de alguna manera. Y eso es lo que hay que cuidar. No podemos hacer eso, porque si no nuestra circunvalación va a colapsar. Ya, si bien ahorita estamos con un tránsito, digamos, de mediana magnitud, ¿sí? En todo caso, deben estar circulando menos de 5.000 vehículos hora, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, sigamos describiendo. Las carreteras primarias deberán contar con un control parcial de acceso. Ustedes saben que normalmente en nuestro medio no hay ese control parcial, ¿no? Si hay algo que nos obstruye, es por alguna situación más técnica que obviamente de control, ¿ya? Entendiéndose por tal aquel en que se disponga de enlaces desnivelados, toda vez que ellos se hagan necesarios por condiciones de seguridad y capacidad derivadas del volumen de tránsito que presenta la vía secundaria, colector o local. ¿Qué quiere decir este paso? En realidad, podemos ver también en la carretera primaria de Oruro-La Paz, en el sector antes de llegar a Eucaliptos, no a Eucaliptos, sino a Panduro, quiero decir, de ahí se desvía Eucaliptos. Entonces, en ese antecedente, unos 2 kilómetros antes, las calzadas están a desnivel, ¿eh? Sí, eso podemos hacer. Nunca vamos a construir calzadas siempre al mismo nivel, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Para evitar mayores gastos en movimiento de pisos. Entonces, hay calzadas a desnivel, y eso es a lo que se refiere esta parte, porque lo ideal siempre sería que estén al mismo nivel las dos calzadas, pero no. Por cuestiones económicas podemos hacer a diferentes niveles. Sigamos. Los cruces con líneas férreas deberán ser considerados de acuerdo a la topografía. Nosotros tenemos este problema. ¿Qué dice? Sí, ¿no ve? Tenemos. Aquí cerquita. O sea, la línea que sale hacia el sur con la circunvalación. A ver, comentaremos de esa construcción. ¿Quién le toma en cuenta? Me refiero al tránsito vehicular. ¿Lo toman en cuenta esa intersección? Que nadie lo ve. ¿Por qué? Porque la cantidad de trenes que circulan son mínimas. Saldrán 2 trenes en el día, ¿sí? Obviamente en otras ciudades, por ejemplo en Cochabamba, ya se nota, ¿no? La diferencia del tren urbano. Eso hace que en los primeros meses que ha ido funcionando, inclusive han habido muchos accidentes. Pero eso es cuestión de seguridad, ¿no? O sea, de tomar precauciones y dar buena señalización.
En Europa, por ejemplo, obviamente ese tipo de intersecciones que existen muchos son automáticos. Cuando ven que el tren está viniendo, automáticamente se activan las trancas. Bueno, pues todavía en nuestro medio no tenemos eso, repito, porque la recurrencia de trenes es mínima. Pero siempre puede suceder lo contrario más adelante. Y finalmente, el resto de los cruces con otros caminos deberán contar con intersecciones canalizadas, provistas de carriles de cambio de velocidad. Obviamente, usted sabe qué es una intersección. Una intersección es el encuentro de una carretera, puede ser primaria, con otra secundaria, para que se entienda mejor. En nuestro país, una carretera de la red vial fundamental con otro camino que podría ser de la red departamental o de la red municipal, ¿no? Entonces, ¿quién tiene prioridad de tránsito en esas condiciones? Repito la pregunta. ¿La red vial fundamental o la red secundaria? Fundamental, pues eso saben todos los que conducen, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, por esa razón, se tiene que hacer estas intersecciones canalizadas. ¿Qué significa eso? Incrementarle el ancho de un carril, que podrían ser 3 metros o menos, dependiendo de la predominancia de vehículos que yo tenga en el sector. Entonces, si quiero entrar de la red vial fundamental a una secundaria, tengo que reducir mi velocidad. Si quiero entrar de la red secundaria a la principal, tengo que incrementar mi velocidad. Entonces, ¿qué significa una intersección canalizada? Incrementarle un tercer carril en este caso, a la ruta principal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace y con eso evitamos, obviamente, situaciones de inseguridad. Sigamos adelante. Caminos colectores, o sea, ya estamos hablando ahora de caminos. Ya dice, ¿no? Son caminos que sirven para tránsitos de mediana y corta distancia, ojo, a los cuales acceden numerosos caminos locales o de desarrollo. Ese es un sentido muy general, ¿no? Por ejemplo, estos caminos colectores, ya que son de mediana y corta distancia, en realidad son los accesos a las ciudades, ya esos son colectores. ¿Y quiénes son los accesos que hacen numerosos? Las calles, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que todo está urbanizado y necesitan acceder a la vía principal. ¿De acuerdo? El servicio al paso y la propiedad colindante tiene también mucha importancia. Obviamente, aparte de que haga un servicio con colectores en áreas urbanas, en el área rural también puedo hacer. Cuando digo propiedad colindante, estoy hablando básicamente de alguna población o de algún centro de producción, que podría ser un centro de producción pecuario, agrícola, minero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente tengo que trazar en ese criterio este camino colector, ¿ya? Ahora, como dice acá, aquí está la diferencia. Podrán circular por ellos toda clase de vehículos motorizados y vehículos a tracción animal que cuenten con los dispositivos reglamentarios señalados en la ordenanza de tránsito. Eso es cierto, en nuestro medio, bueno, felizmente ya no usamos, digamos en este caso, vehículos a tracción animal, ¿verdad? Sí, no hay. Pero en el oriente todavía sí hay, por ejemplo en Santa Cruz, hasta el cuarto anillo todavía circulan las carretitas tiradas por caballos. ¿Ya? Todavía circula, o sea, es un medio de vida para la sociedad, para algunos, desde luego, pero que obviamente por no dejarles sin actividad, les permiten todavía circular. Entonces, eso sucede, solamente que ese tipo de vehículos
sí o sí tienen que llevar una señalización de una bandera color rojo, ¿no? Como lo hacemos nosotros cuando transportamos en algún vehículo que tenga un objeto que tenga dimensiones mayores a la misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, esto es lo más importante que quiero que tomen en cuenta. En zonas densamente pobladas se deberán habilitar carriles auxiliares destinados a la construcción de ciclovías. A ver, las ciclovías tienen obviamente bastante apoyo, digamos, en todo caso, para que puedan construir. ¿Por qué? Ustedes saben que actualmente estamos luchando contra, obviamente, el cambio climático. ¿Eso por qué? Porque los vehículos que funcionan con combustibles fósiles, por ejemplo, como son la gasolina y el diésel, al quemarse estos combustibles que emanan, ¿qué tipo de aire emanan? Monóxido de carbono, ¿no ve? Que eso obviamente es un veneno para las personas vivientes. Entonces, eso es lo que se quiere por una parte. Por otra parte, obviamente, cuando nosotros, por eso el nombre es muy específico, ¿no? Ciclovías, o sea, vía para bicicletas. Entonces, por ejemplo, ¿tiene incidencia en la salud? No. Si todos los días hiciéramos ejercicio de bicicleta, bueno, nuestra salud también andaría bastante bien, con seguridad. Y muchas veces los médicos recomiendan de que los ejercicios físicos se efectúen, por lo menos caminatas. Entonces, desde ese punto de vista también es importante. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta algunas otras recomendaciones, nosotros cuando hagamos diseño de carreteras, no olvidemos de tratar de incluir ciclovías, especialmente si el terreno donde van a trabajar ustedes es un terreno llano o ondulado, quiero decir, pero cuidado que hagan ciclovías en terreno montañoso, ¿no? Si eso hacen, solo de bajada sería funcional y de subida a cargar, ¿no? Entonces eso no es práctico, ¿verdad? Entonces eso es lo que también ustedes tienen que considerar, ¿de acuerdo? Entonces, pero no se olviden dejar un espacio, obviamente, además quiero decirles, estas ciclovías, igualito que las carreteras, se diseñan. Claro, sé que su diseño será para, obviamente, menor peso, serán más canalizados, o sea, más angostos. Sí, los requerimientos técnicos del mismo suelo serán mínimos, etc. Pero el criterio de hacer un diseño de una ciclovía, insisto, es similar a lo que vamos a ver en una carretera. ¿Ya? Entonces, ese es un detalle importante que les transmito, especialmente si se trata del área rural. Bien, sigamos. Su sección transversal normalmente es de 2 carriles bidireccionales, pudiendo llegar a tener calzadas unidireccionales. O sea, me refiero que los colectores pueden ser de una calzada o de 2 calzadas. El número de carriles obviamente definirá pues la cantidad de usuarios que tengamos en un sector. Y finalmente, ¿no? Normalmente este tipo de caminos poseerá pavimento superior. A ver, esto es un detalle bien importante. Ustedes deben alguna vez ver películas, ¿no? En países desarrollados, hasta para entrar a una casa el camino está pavimentado, ¿sí? Y eso evidentemente se ha hecho una ley. ¿Por qué? Por la cuestión del medio ambiente. Nosotros tenemos bastantes todavía caminos de tierra. ¿Qué es lo que afecta al medio ambiente? Los caminos de tierra. ¿Qué afecta a los caminos de tierra? El polvo, ¿sí? El polvo empieza a ahuyentar, ¿qué cosa? La fauna en primera instancia,
y luego también afecta a la flora. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que pensar siempre de que cualquier camino que se tenga en estudio, tenga obviamente un pavimento. Ahora, obviamente sabemos que nosotros lo tradicional es usar el asfalto como pavimento, que no genera polvo, o en este caso un pavimento rígido a través del hormigón, que tampoco genera polvo. Pero nosotros tenemos que buscar alguna otra alternativa de algún material. Ahora, ese material, por ejemplo, bueno, en nuestro medio ya se han hecho algunos estudios previos, sería la sal, o sea, la dioxina. O sea, cuando la sal, no sé si han ido ustedes a la sala y si han ido, se han debido dar cuenta que no hay polvo, ¿no? No hay. Entonces, obviamente, es un buen aglomerante para detener las partículas de polvo. Pero ¿cuál es el problema para ese material? El agua. Ustedes saben que la sal con el agua se diluye, ¿ven? Pero felizmente en nuestro medio, digamos, tenemos lluvias relativamente escasas. Relativamente digo porque creo que en los últimos años la cantidad de precipitación se ha incrementado, pero eso habría que ver en los observatorios, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones, o sea, ¿a qué quiero llegar? Que ustedes nunca digan, este caminito va a ir a tal lugar, no es necesario para ir. No, todo es necesario para ir. ¿De acuerdo? Eso en el afán de proteger el medio ambiente. Y eso ya se maneja en un criterio a nivel mundial. Para nosotros todavía pensamos que el pavimento es, no sé, ¿cómo decirles? Es de uso exclusivo, muy caro, etc. No es así el criterio general. ¿Ya? Entonces, lo que también ustedes pueden buscar son materiales que obviamente nos permitan reducir el polvo que genera el camino de tierra. ¿De acuerdo? Otro de los problemas que tienen los caminos de tierra aquí es su mantenimiento. Recurrentemente hay que estar manteniendo. ¿Por qué? Porque obviamente por un fenómeno natural de relación entre el neumático y el suelo se empieza a generar la calamina, ¿verdad? Pues la calamina no es común en caminos de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo el pavimento podemos reducir ese aspecto. ¿Sí? Entonces, por esa razón, jóvenes, yo les digo que hay que buscar siempre la posibilidad de hacer un pavimento. Pero también estamos obligados a investigar qué material podemos usar para reducir esos niveles de polvo. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a pasar a ver ahora los caminos locales. A ver, aquí está la definición. Dice, son caminos que se conectan a los caminos colectores. Bueno, eso es un decir, porque también se pueden conectar entre locales, se pueden conectar directamente a la vía principal, etc. Pero relativamente, por la secuencia de la clasificación, estamos definiendo como caminos que se conectan a los caminos colectores. ¿Ya? Están destinados a dar servicio preferentemente a la propiedad adyacente, son pertinentes las ciclovías. A ver, aquí hay dos cosas diferentes. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que vamos a construir un camino local? Obviamente, cuando tengamos que dar servicio, por ejemplo, a una institución de actividad económica. Repito que puede ser un centro pecuario, un centro agrícola, un centro minero, etcétera, en nuestro caso, ¿no? Del departamento. Entonces, sí tenemos que tomarlos en cuenta. No podemos esperar que la misma empresa que genera actividad económica lo tengamos que hacer a un lado, como decir, que se haga su camino. No es tanto así, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que actuar con el criterio de las carreteras, o sea, en un nivel de servicio, ¿de acuerdo?
podemos obviamente hacerles el proyecto, qué sé yo, y que los costos podemos siempre compartir de alguna forma. Eso es obviamente lo que tenemos que hacer. Y como dice aquí al final, ¿no? Son pertinentes las ciclovías. Entonces las ciclovías, repito, ¿no? En terreno llano y ondulado es muy bien venido, ya, pero en terreno montañoso, por favor, dice Nino, ¿de acuerdo? Caminos de desarrollo. Están destinados a conectar zonas aisladas y por ellas transitan vehículos motorizados y atracción animal. Esta es la novedad. O sea, en caminos de desarrollo, bueno, en principio la cantidad de usuarios se hace mínima. Hemos hecho muchos estudios acá en la facultad, tomando en cuenta caminos de estas características, y cuando hemos visto los aforos, realmente son bajísimos. Ya estamos hablando de 10, de 15 vehículos que circulan en el día. Entonces, ese es un nivel bajo, ¿de acuerdo? Y por esa razón, inclusive, se ha concluido de que no se construya una bidireccional con 6 metros de ancho, sino una bidireccional con 4 metros de ancho directamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de usuarios es mínima. ¿De acuerdo? Pues por esa razón. A ver, dice, ¿no? Sus características responden a las mínimas consultadas para los caminos públicos, siendo su función principal la de posibilitar tránsito permanente, aun cuando las velocidades sean reducidas. De hecho, las velocidades del proyecto podrán ser disminuidos en sectores conflictivos. Aquí hay mucho que comentar. A ver, ustedes tienen que ya ir entendiéndole qué es hacer diseño geométrico, y yo les quiero decir lo siguiente: mientras más baja es la velocidad, es más fácil emplazar el camino. O sea, más fácil en el sentido de efectuar menor movimiento de tierra. ¿De acuerdo? Y a medida que vamos aumentando, obviamente me refiero a la velocidad, entonces para cumplir estándares tenemos mayores dificultades de emplazamiento. ¿Y eso qué significa? Significa hacer más gasto en movimiento de tierras. Siempre ustedes concientícense que cuando se construye un camino, el mayor problema es mover suelo. ¿De acuerdo? Entonces eso que les quede como premisa, al que digan siempre por qué. Y, o sea, ¿a qué voy en el sentido de hablar de la velocidad? Es que no podemos asumir que una carretera puede tener el mismo diseño para cualquier velocidad. No. ¿Ya? O sea, el diseño geométrico depende fundamentalmente de la velocidad del proyecto, como ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, eso es lo que quiero que vayan ustedes captándole para que podamos hacer el estudio respectivo, ¿no? Bien, sigamos adelante. La sección transversal que se les asocia debe permitir el cruce de un vehículo liviano y un camión a velocidades tan bajas como 10 km/h, y la de 2 camiones, estando uno de ellos detenido. En esta parte, ustedes cuando hagan el diseño, pues obviamente tienen que ser y tienen que actuar con inteligencia. Ya, por decirles algo, estoy haciendo un camino en un sector plano, ya, o sea, de terreno ya. Entonces, pero por cuestiones presupuestarias, el ancho de mi calzada es de 4 metros. Yo sé que 2 vehículos no van a poder cruzar en los 4. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, cada 100, cada 200 o cada 300, dependiendo de la visibilidad que se tenga, generar una ampliación de la calzada. Obviamente, una ampliación para un tercer carril, ¿ya? Y una longitud podría ser, un vehículo normalmente mide entre 5 hasta 20 metros. Podría ubicar un sector con 40 metros, digamos, ¿sí?
con tercer carril. Entonces, si yo tengo la visibilidad de que otro vehículo está viniendo en sentido contrario, entonces espero pues que ese vehículo pueda hacer el cruce. ¿De acuerdo? Entonces, eso yo les digo, no hay escrito en ningún lugar. Eso es instinto personal que ustedes tienen que aplicar, por eso están formándose para ingenieros. ¿De acuerdo? Entonces, no les van a decir, en ningún libro les va a decir a tantos metros van a ubicar esto, no. Es cuestión de que ustedes vayan adaptándose al lugar donde van a hacer su proyecto. O sea, el criterio común, como decimos vulgarmente, se aplica también en la ingeniería. Y eso es importante que ustedes puedan ejercitar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que decirles. ¿Ya? Entonces, creo que con eso hemos concluido esta parte. Si ustedes tuviesen alguna consulta sobre lo que hemos hecho la referencia, tienen la palabra. No sé si he tratado si me han entendido el fondo del problema. Es que yo tengo un criterio. Yo siempre primero problematizo la situación. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué cosa vamos a estudiar más adelante. Porque si no les voy a hacer eso y solo va a ser una teoría por teoría, creo que no estoy aportando en nada, ¿no? Como docente. Y a mí mi idea es aportar como docente para que ustedes vayan un poco adaptándose a lo que van a aprender en la materia. ¿De acuerdo? Por eso quizás estoy haciendo un poco lentas las clases. Ya, pero en la idea, repito, de que ustedes capten la idea de lo que trata la materia. Y así, estimo que van a estar ustedes más conformes y con mayor densidad de conocimientos. Bien, si no hay pregunta, pasamos al último punto de la lección. ¿Ya? Clases de proyectos. En realidad, se considera, ya no es que hay, se considera 5 tipos de proyectos en carreteras. Los primeros que serían los proyectos de construcción. Luego van a venir los proyectos de, bueno, les voy a decir, vamos a volver acá, de mejoramiento y los proyectos de rehabilitación. El cuarto tipo de proyecto se va a referir a los mantenimientos, que en este caso son los rutinarios, los que tienen mayor recurrencia, y los, obviamente, mantenimientos periódicos. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a desglosar lo que hemos indicado. Muy bien. ¿Qué es un proyecto de construcción? Dice, ¿no? Es el conjunto de todas las obras de infraestructura a ejecutar en una vía proyectada, en un tramo faltante mayor al 30% de una vía existente y o en variantes. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a comentar de una carretera que obviamente tenemos en el departamento y les digo Oruro-Pisiga. Ya, Oruro-Pisiga aproximadamente tiene 200 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se ha construido esa carretera? O sea, no se ha construido el kilómetro cero en Oruro y en el transcurso del tiempo y la construcción se ha llegado a Pisiga, no, se ha hecho por tramos, ¿ya? El primer tramo que se ha construido era Oruro-Toledo, aproximadamente 40 kilómetros. Luego han construido, por las condiciones de financiamiento, etcétera, el tramo Ancaraví-Huachacalla. Ese ha sido el segundo tramo, ¿de acuerdo? El tercer tramo que han construido ha sido Huachacalla-Pisiga, pasando por Saber. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se construye normalmente una carretera, porque las instituciones que financian, obviamente, tampoco pueden financiarnos todo el proyecto de entrada, como toda persona lo ve.
perdón que haga uso de alguno de los compañeros. A ver, dime tu nombre, por favor. Álvaro. A ver, con Álvaro. Álvaro viene, obviamente no lo tomes a pecho esto, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Y me dice, présteme 10 bolivianos. Ya 10 bolivianos le presto, pues a Álvaro, no me hago ningún problema. Y otro día viene y me dice, présteme 1000 bolivianos. Ahora, tengo que investigar la vida de Álvaro, ¿no? O sea, por eso no te se sientes Álvaro, no es simplemente un subjetivismo pasajero. Y yo digo, pero ¿cómo me va a devolver Álvaro si Álvaro es estudiante? Entonces, ¿cómo? Creo que no les voy a prestar. Bueno, ese ejemplo les hacía simplemente para que ustedes piensen que las instituciones financieras actúan en ese criterio. ¿Ya? O sea, yo no le puedo plantear a ninguna institución financiera, présteme $1.000 millones. Bueno, en primer lugar, ¿así para qué? En segundo lugar, ¿así cómo me vas a devolver? ¿No ven? Así nomás es, así de simple es el razonamiento en los financiamientos, o los préstamos, en otras palabras. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, obviamente tenemos que hacer ¿de acuerdo? Y ya les he relatado, por ejemplo, cómo ha sido la secuencia de construcción entre en Oruro y Pisiga. ¿Ya? Se ha trabajado en 4 tramos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál ha sido el último tramo que se ha construido? Ha sido Toledo, Alcaraz. Ahora ustedes dirán, bueno, pues de repente conocen la zona, pero esa zonita, al salir de Toledo, continuando la ruta hacia el occidente, pues no tiene las peores desventajas para una carretera. Ya, luego les comento. Entonces, por esa razón, porque yo les digo, para construir en ese tramo, o sea, Toledo, Ancaraz y Etero, han cambiado 4 empresas. Ahora ustedes dirán, pero ¿y por qué? Porque obviamente, a veces nosotros decimos, no ve, si me dicen, por deciros algo, bájamelo esta mesa, ya te lo bajo por 5 bolivianos, por decir algo. Y tengo problemas para pasar aquella puerta, digamos. Pues ahí veo que necesito una ayuda, etc. Pues ya tengo que contratar a alguien más que me ayude. Pues esos 5 bolivianos que debería haber ganado, voy a ir invirtiendo en las ayudas que voy a ir generando, ¿ve? O sea, un poco contextualizando ahora el proyecto. O sea, el problema mayor que tenemos siempre en carreteras son los suelos, ¿de acuerdo? Los suelos. Entonces, ese suelo que hay en ese tramo inicial, que creo que son 10 a 15 kilómetros, no recuerdo bien, es pésimo. Es pésimo. O sea, ¿qué necesitaba ese suelo? No usar préstamo lateral, como normalmente se hace, sino que se necesitaba cambiar ese material con propiedades mecánicas mejor, obviamente con mejor calidad, ¿de acuerdo? Entonces, muchos dijeron, no, ya está bien, voy a hacer la construcción, bueno, voy a empezar a hacer un préstamo lateral y lo voy a ir conformando el terraplén. No, estaban completamente equivocados. Y ese es uno de los problemas que ustedes también tienen que tener cuidado. Cuando tengan que hacer un proyecto, tienen que estar seguros de las cosas que tienen para usar. Y si no van a estar seguros, van a cometer el mismo error que han cometido 3 empresas, porque la cuarta recién ha concluido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, como pensaban que iban a hacer un préstamo lateral, entonces era barato pues, sacar el costo de la carretera. Entonces han empezado a hacer eso, han empezado a hacer préstamo lateral y ahí viene obviamente el control de calidad. Entonces el control de calidad era tan bajo que los rechazaban. Entonces volvían a querer mezclar materiales, etcétera, o sea, un sinfín de cosas
y seguía siendo bajo. Entonces yo he dicho que voy a llevar por 5, de repente abajo llego pagando 15 bolivianos. ¿No ve? O sea, estoy a pérdida. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos que cuidar. Cuando hagamos proyectos, y eso es lo malo en nuestro país, ustedes saben, ¿no? Estamos pasando la peor de las situaciones de corrupción en nuestro país, ¿verdad? Cada día las noticias son eso, que corrupción, que tal, que cual, etc. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, ¿a qué quería referir? Es que muchas veces yo he escuchado, por ejemplo, que algún amigo me ha hecho una referencia. Te están buscando, ¿para qué? Quieren que tú seas su representante para la construcción de un camino. ¿Y quién era el dueño de la empresa? Un abogado. ¿Ya? O sea, no por desmerecer a la persona. Pero creo que ellos piensan que es cuestión de decir ya tal cosa y listo, ¿no? Ahí acaba y empezamos a operar. No es así. O sea, tienen que tener cuidado ustedes cuando obviamente quieran ser representantes legales, etc. Porque mucha gente, por ese tipo de situaciones, ¿dónde está? Está archivado, ya saben dónde. ¿Y ven? Entonces, no es cuestión de meterse nomás. Hay que conocer bien estas cosas. Y yo les digo y les reitero, las infraestructuras camineras son las más caras de infraestructura que se puede construir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que tienen que tener cuidado. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, si hablamos de 200 kilómetros, sigo con el ejemplo, el 30%, ¿cuánto sería? 60 kilómetros, ¿verdad? Sí, 60 kilómetros. Si mientras me falte 60 kilómetros para construir, todavía va a ser un proyecto de construcción. ¿De acuerdo? Y a medida que esto vaya disminuyendo, entonces vamos a ver los otros tipos de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea del por qué estamos dándole un margen. Ahora viene lo más importante. Aquí tenemos enumerados los ítems que hay que efectuar. Ya, entonces los más importantes, ¿no? Obviamente que no son los únicos. Pueden ir apareciendo muchos más, etcétera. Eso en función del trabajo que se vaya a efectuar. Uno de ellos es el desmonte y limpieza. ¿Por qué desmonte? En algunas materias han debido decir que la vegetación no es un material de construcción, ¿eh? Entonces eso hay que retirar. Ahora, normalmente las vegetaciones se desarrollan en suelos que tienen que ver mucho con lo que es el limo. ¿Cómo les han definido al limo? Que es el peor material que podemos usar en la construcción, especialmente si se trata, de construcciones que tengan que ver con el agua. O sea, les hago las referencias. El limón, cuando está en estado seco, es el más duro. ¿De acuerdo? Eso no tiene propiedades mecánicas. Pero toca el agua, con poca cantidad de agua, pues es un material que ya no sirve para nada. Ese es el problema del limón. Y yo les digo, la mayor cantidad de suelo que está aflorando, ya y donde vemos, qué sé yo, arbustos, hierbas, etcétera, está compuesto por limo. Entonces eso hay que sacar, ¿de acuerdo? Hay que sacar. Obviamente las profundidades son variables. En algún sector, por ejemplo, acá en el altiplano podemos hablar de una media de medio metro. Pero en terrenos llanos, jóvenes, estamos hablando pues de más de 3 metros. O sea, es realmente una situación bien complicada. Alguna vez visitamos, por ejemplo, el tramo Yucumo o Manaqué. Había sectores que habían cavado más de 3 metros y estaban cambiando material que estaban trayendo del río.
Y eso evidentemente tiene pues su implicancia. Me refiero siempre a costos. No es que los ingenieros, como muchos nos dicen, no, los ingenieros son muy amaderos. No es eso, sino que estamos cuidando la economía de nuestro proyecto, nada más. ¿Verdad? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Cuando digo que hay que reducir costos, no quiere decir que vamos a hacer obras de mala calidad, no vayan en ese criterio, sino que tenemos que optimizar lo posible cómo lo vamos a hacer un buen uso de un material determinado. Y por eso necesitamos conocer características de materiales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Entonces, la limpieza es una vez que haya sacado ese material, que también se llama desbroce, no simplemente desmonte, también en nuestro medio, fundamentalmente decimos desbroce, ¿ya? Y limpieza, ¿no? O sea, todas las raíces empezamos a limpiar, porque eso es obviamente un material que no nos sirve. Luego viene la explanación. O sea, esto se ve básicamente cuando estamos trabajando en terrenos llanos y sí o sí tenemos que hacer un terraplenado. Y empezamos a explanar, ¿sí? Diferentes niveles, etcétera. Por eso es que tengo que estar al día con qué tipos de suelos estoy, porque usted sabe que los perfiles geológicos no son uniformes. Ahí está la dificultad. O sea, hay que hacer una revisión permanente en qué tipo de suelos está. Repito, la idea es controlar lo más que se pueda de tal manera que la fundación que voy a empezar a efectuar no sea una fundación de mala calidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Obras de drenaje. Escuchen bien. En las obras de drenaje, usted sabe que un camino es más longitudinal que transversal. Y en ese desarrollo siempre va a encontrar quebradas, etcétera, o sea, fenómenos naturales que nos conocemos. Y por esa razón, lo primero que hay que hacer es, básicamente, construir alcantarillas. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo eso? Porque no voy a hacer que, bueno, venga la maquinaria y siga construyendo, y aquí hay una quebrada, digamos, y yo sigo construyendo. Pero, me he olvidado de la alcantarilla. Le abriremos y le colocaremos. No. Si hacen eso, están fregados. Perdón por el término que uso. ¿Por qué? ¿Por qué pueden estar arruinados? Porque a ustedes, a su cuenta, les van a cargar el corte del material ya compactado, el colocado, bueno, no tanto el colocado de la alcantarilla, sino la nueva compactación que tienen que hacer sobre la alcantarilla, eso lo van a pagar ustedes. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado en hacer este tipo de construcción. ¿De acuerdo? Por esa razón, primero se construye la alcantarilla y luego recién se hace compactar el nivel del acabado de la carretera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es, a eso nos referimos. Bueno, las cunetas no hay problema porque a medida que, dependiendo de los niveles que yo tenga en la rasante de la carretera, recién voy a ir preveyendo qué desnivel, o no desniveles, sino niveles van a tener las alcantarillas. Las cunetas. Las zanjas es otro detalle que tengo que tomar en cuenta. Si yo he hecho corte para construir el camino, que probablemente tengo que construir una zanja a esta altura más o menos. ¿Para qué? Para evitar que el agua, obviamente, influya en este talud. Ya ustedes saben, si han llevado taludes, ¿cuál es el peor problema para los taludes? La inclinación, el tipo de material, etc. Si se humedece estos materiales, peor todavía. Pues por esa razón hay que hacer zanjas para proteger la infraestructura que voy a hacer acabar. Entonces eso es también importante. Afirmado o terraplenado. Bueno, en realidad
Eso es lo que empezamos a hacer una vez que ya hemos explanado, etcétera. Empezamos a traer material o hacemos préstamo lateral para ir conformando la subrasante de la carretera. ¿Ya? Luego dice subbase, base y capa de soldadura. Obviamente, la subrasante, escuchen bien esto, es una estructura que se hace con material local. Puede ser préstamo lateral o préstamos de banco, ¿ya? Pero tiene que ser de ahí, cerquita nomás, ¿no? Eso quiero decir. No puedo llevar desde Oruro, digamos, por decir algo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que cuidar. Ahora, la subbase, base y capa de soldadura es la capa estructural. Estas son las capas que van a hacer el esfuerzo ya de trabajar en función de la solicitud que tengamos de los vehículos. Por eso que estos materiales muy rara vez podemos encontrarlos naturalmente. Las más de las veces tenemos que fabricar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se fabrica? Bueno, mezclando materiales pues, con diferentes características mecánicas, ¿de acuerdo? Peor todavía la capa de soldadura, ¿no? Que normalmente puede ser asfalto o puede ser, repito, un pavimento rígido. ¿De acuerdo? Luego tenemos los tratamientos superficiales sucesivos. A ver, ¿qué pasa con tanto deslizamiento de vehículos y el pavimento? Normalmente llega a alisarse, ¿de acuerdo? El contacto del neumático con la calzada lo llega a alisar. Entonces, eso no nos conviene, especialmente en épocas de lluvia. Entonces hay que darle, hay que fortificarle, en otras palabras, hay que darle rugosidad. ¿De acuerdo? Por eso es que un asfaltado nunca es una capa completamente lisa. Ustedes pueden ver, ¿no ve? El asfaltado que tenemos acá, se ha entregado el viernes de carnaval, o sea, hace una semana o 2 semanas. Pues fíjense ustedes, ¿es una superficie lisa? No, ¿no es cierto? Hasta un cierto grado de tamaño de partículas, no lo es. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, ¿de acuerdo? La señalización. Obviamente es muy importante, o sea, especialmente la horizontal, en carreteras sobre todo veloces. No sé si alguno de ustedes ha conducido en una carretera de mala señalización, o sea, ya no se ve la señalización. Yo les digo, por la velocidad que tiene el vehículo, uno puede llegar a descontrolarse. Por eso la señalización ayuda de sobremanera a que yo mantenga un desplazamiento, digamos, sobre lo que está limitado. Por eso es importante. La vertical también es, obviamente, muy importante, especialmente en terreno montañoso. ¿De acuerdo? La vertical. Eso hay que tomar en cuenta. Aquí vienen dos infraestructuras muy importantes, como son los puentes y los túneles. Obviamente, los puentes, las más de las veces, los usamos en nuestro medio para rebasar ríos, ¿no ve? ¿Sí? Porque usted sabe, en la época de lluvias los ríos se crecen y eso perjudica para que los vehículos puedan circular. ¿De acuerdo? Pero ojo, cuando yo quiera implantar la construcción de un puente, tengo que estudiar alternativas. ¿Por qué tengo que estudiar alternativas? Por el mismo costo que este va a tener. ¿Y qué parámetros se toma en cuenta para esas alternativas? Por ejemplo, el nivel a lo que tiene que quedar el puente. De tal manera que el agua que fluye por debajo no afecte a la estructura, en este caso a la superestructura. Y hay ese tipo de problemas en nuestro país. En esta época de lluvias, no sé cuántos puentes ya se han llevado. Ahora ustedes dirán, mal estudio. Jóvenes, no es tan así. Hasta en países desarrollados se están llevando puentes. ¿Cuál es el problema? El cambio climático. Por eso, cuando hagan diseño de estructuras ustedes,
tomen muy en cuenta al cambio climático, porque de lo contrario no vamos a trabajar correctamente. ¿De acuerdo? Ese es un detalle. Ahora, el otro de los detalles es el suelo sobre el cual voy a colocar la infraestructura. Ustedes saben que hay diferentes tipos de suelos. Entonces, dependiendo de la calidad del suelo, o sea, al hacer su exploración geológica, si se tocan con un terreno rocoso, qué felicidad, ¿no? Entonces eso significa que voy a tener una fundación directa. Y si el nivel, en este caso el suelo, que mejores condiciones mecánicas tiene, está muy abajo, o sea, que se lleva a 15, 20 metros, etc. Entonces en esos casos ya tengo que pensar en pivotaje. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que sea más cara mi infraestructura. Por eso hay que hacer una exploración geológica, para ver dónde pueda tener mayores ventajas. Y el tercer criterio es que el puente no resulte ser muy largo. Porque si mientras más largo sea, el costo va a crecer desmesuradamente. Pero si es más corto, evidentemente es lo más conveniente para su construcción. ¿De acuerdo? Entonces, esos detalles se toman en cuenta en puentes. Por eso les decía, si aquí, digamos, esta línea que divide la pantalla con el pizarrón es el río, pues yo tengo que ir explorando, ¿no? Cada 50, cada 100 metros. Y por eso les digo, eso es un poco a criterio. Claro que algunos ingenieros que han hecho experiencia recomiendan, ¿no? Hagan cada 100, cada 50, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar a tocar todo esto para ver cuál va a ser la mejor alternativa. Y otro de los detalles que tienen que tomar en cuenta son los accesos. Cuidado que hagan un puente donde va a ir a chocar con un cerro. Entonces, a eso me refiero. Entonces, esos accesos, etcétera, todo tiene que ser. Por eso, cuando se hace el diseño de puentes, se consideran todos estos criterios. ¿De acuerdo? Yo creo que en la materia les van a dar mayores ilustraciones. ¿Ya? En los túneles, lo mismo. ¿Para qué se construyen túneles? Obviamente para acortar distancias. ¿Ya? Me he acordado, ¿qué horas? Ya, estamos creando límite. Si viajamos, ya, entonces les pediría, por favor, aquí un cuarto intermedio, les pido, haremos por ahí una hojita y quiero que coloquen si tienen intenciones de viajar o no. Es que yo necesito saber para prever ya la fecha, el día, la institución, el lugar, etcétera, etcétera. Entonces les decía, refiriéndome a los puentes en primera instancia. Si vamos por el lado de Sucre, vamos a hacer una parada ya en el puente Fisculco. Es un puente el más alto de Bolivia, para empezar, y relativamente también uno de los más largos. No es el más largo, pero es uno de los más largos. ¿Saben qué es el puente? ¿Qué virtud tiene? En realidad disminuye el trazo de la carretera en montaña por alrededor de 22 kilómetros. Y quiero que lo vean, por dónde iba el camino inicial. Y obviamente que de accidentado era toda esa zona. Y en un puente que tiene alrededor de 300 metros, se ha resumido esos 22 kilómetros. Entonces, en ese tipo de situaciones, es bueno, pues, obviamente, implementar estas infraestructuras. ¿Ya? Entonces, eso es el otro detalle importante. En los de túneles, lo mismo. El último túnel que ha inaugurado en Bolivia ha sido el túnel de Incahuasi, que es el límite entre Chuquisaca y Santa Cruz. La cima del cerro es el macizo, obviamente es la división geográfica entre Brasil y Santa Cruz.
¿Se acuerdan que una vez, no sé si se acuerdan, de todas maneras les comento, que ha habido una pugna, ¿no ve? Sobre todo para las regalías, porque decían los cruceños que el pozo estaba perforado en su territorio y por ende le correspondía toda la explotación y las regalías. Y los chiquisaqueños dijeron, no, es cierto que los pozos han abierto en el terreno cruceño, pero el bolsón en sí está en el lado chiquisaqueño. Entonces no puede ser, nosotros somos más dueños que ellos. Entonces esa controversia se generó hace ya bastante tiempo. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, ¿cuál es la característica de este macizo, de este cerro? Que hay que subir del lado chiquisaqueño si caemos hacia Santa Cruz. Llegamos a la cima y de ahí hay que volver a bajar. Y ese trayecto, obviamente, es alrededor de unos 17 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahora, se ha construido el túnel donde en 3 minutos entramos en uno de los flancos del cerro, en 3 minutos salimos en el otro flanco. Entonces, ¿dónde está el beneficio? El tiempo de viaje y la seguridad de viaje. Porque ese cerro tiene características físicas muy desfavorables. Cuando llueve, como es arcilla, la mayor composición que tiene, o sea, quiero decir, intransitable. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, para construir estas infraestructuras, hay que hacer qué ventajas vamos a tener cuando ya obviamente se apruebe la construcción. Y yo les digo, el túnel de Incabase lo hemos visitado desde que han empezado a acabar, desde que han empezado a acabar, etc. Y obviamente hemos hecho un seguimiento continuo, casualmente cada año hemos viajado por esa zona y hemos ido viendo los avances. ¿Qué problemas tiene el túnel? El problema que tiene es drenaje. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene muchas vertientes, ya que drenan agua. La penúltima vez que visitamos, obviamente había un caudal de unos 50 litros segundo que habían colectado en todo el túnel. Pero 50 litros segundo, jóvenes, no sé si tienen una idea, es algo. O sea, todo el sistema de drenaje lo han hecho de esa forma. ¿Y qué venía después? Como estaban captando agua, dijeron que esto nos va a servir para los sistemas de riego. La calidad del agua, excelente, porque era de vertido. Entonces decían, muchas comunidades no tienen agua potable. Entonces ahí estaban haciendo otro proyecto, ya por la implementación de ese proyecto. Entonces, fíjense ustedes, no solamente podemos atacar un solo proyecto, y por las condiciones en las cuales se trabajan, podemos obtener otros proyectos que vayan beneficiando a los habitantes de la zona. Entonces, eso es lo que también ustedes tienen que ver. Por eso, cuando en la misión de la carrera dice, formamos profesionales con sensibilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden crear condiciones de bienestar hacia la sociedad, viendo obviamente algunas otras cosas que pueden aparecer, como en este caso del túnel, en agua. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan y fíjense que esto puede ir derivándose en muchas otras situaciones. ¿Ok? A manera de que terminen de colocar la lista, les voy a explicar esto más, que tiene mucho que ver con el primero. Proyectos de mejoramiento. A ver, ¿qué es un proyecto de mejoramiento? Dice, consiste básicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía o puentes que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y proyectado. Entonces, a ver, ¿qué conclusión sacan
de esa definición. Que obviamente cuando se amplía una carretera no se amplía por ampliar. ¿Saben qué pasa? Normalmente se pierden las condiciones estándar, o sea, los elementos estandarizados. ¿Y eso qué significa? Cambiar el pliego de especificación. O sea, si bien el camino, digamos, estaba aquí, por ese cambio de estándares puede ser que ese camino cambie de esta forma. Entonces, fíjense ustedes, eso es un proyecto de mejoramiento, ¿de acuerdo? Para que tengamos un ejemplo, lo mismo ha pasado en la carretera Oruro-La Paz. Algunas curvas ya en la parte pasando, que se llama esa tranca Vila-Vila, ¿no? Hacia el norte ya es un terreno ondulado, donde ya existen curvaturas un poco, digamos, con radios pequeños. Entonces, la misma infraestructura que existía ha hecho de que obviamente esta parte se tenga que ampliar, de tal manera que se cumplan con los radios mínimos o estándares. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, en ese criterio se hace el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué actividades comprende un proyecto de mejoramiento? La ampliación de la calzada, obvio, ¿sí? Con seguridad que voy a proponer aumentar casillas o hacer la construcción de una segunda calzada, ¿de acuerdo? Construcción de nuevos casillas, bueno, ya está implícito en la ampliación de la calzada. La rectificación del alineamiento horizontal y vertical. Eso les decía que aparece cuando hay que cambiar estándares, ¿de acuerdo? O hay que normalizar estándares. Ya les voy a explicar más adelante en qué consiste. Construcción de obras de drenaje y subdrenaje. Si mi calzada, por decir algo, no tenía solo 2 carriles y 2 drenas, seguramente mi alcantarilla tenía unos 15 metros, por decir algo. Entonces, como le voy a incrementar esto, entonces la longitud de mi alcantarilla automáticamente va a incrementar. Por eso es importante tomar en cuenta estas obras de drenaje y subdrenaje, ¿ya? Construcción de la estructura del pavimento, ya saben, un pavimento está sustentado en la subrasante, la subbase, la base y la capa de rodadura. Para eso tengo que volver a construir, ¿no? Luego la construcción de afirmados o terraplenes, ahora dependiendo de eso. Algunas veces, por mejorar otras cuestiones, entonces tengo que subir el nivel del terraplén, por decir algo. Entonces tengo que ver si el terraplén construido todavía guarda algunas propiedades mecánicas suficientes para que pueda durar otra cantidad de años. Tengo que hacer algunos estudios en esa parte, ¿ya? La estabilización de afirmados o terraplenes. Si hago básicamente una rectificación del alineamiento horizontal y vertical, tengo que preocuparme en estabilizar taludes. Ese es un detalle bien importante, ¿ya? Es muy importante la estabilización de los taludes. Si no, como ahora está sucediendo, los taludes se van a ir abajo, de repente va a influir inclusive al nivel de la carretera y todo abajo, ¿no? Ese es el problema. Por esa razón es importante esta estabilización de afirmados o terraplenes. ¿Dónde se ve esto bastante? En la carretera entre Cotapata y Santa Bárbara. Ese es el mayor ejemplo de obras de vías que se tienen en Bolivia. Ya, entonces eso podría ser, no sé, vamos a ver. Los tratamientos superficiales sociales siempre hay que estar pendiente de eso. En algunos sectores, especialmente en bajadas y en subidas también, ya el desgaste en este caso de la capa de rodadura es mayor. Entonces hay que ir fortificando eso cada 2, 3 años y hay que agarrar la recurrencia en la cual hay que hacer esa práctica. Bueno, entonces eso es otro detalle importante. Y desde luego que no hay que olvidarse, ¿no? Las señales
señalización horizontal y vertical. ¿Para qué me sirve? Para la seguridad, sobre todo esto. ¿Ya terminó la lista? Pues no. Podrían prestarme, así voy a tener una idea. Quedaremos acá y vamos a continuar la siguiente clase.